Gracias a Dios porque nos permite alabarlo juntos. Vamos a orar juntos para que también nos bendiga escuchando su palabra. Padre bueno, te pedimos que nos visites también en el mensaje, Señor. Que nos hables, que nos ayudes, que nos enseñes de ti, Señor. Danos tu bendición, que la exposición de tu palabra alumbre cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos. Amén. Vamos a iniciar con 1 Corintios, capítulo 3, verso 19. Dice la Biblia: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí nos está explicando la palabra de Dios que lo más sabio que este mundo pudiera presentar al lado de Dios es como una insensatez, comparando la máxima sabiduría del mundo con Dios. Y que aún la persona más sabia del mundo, si tiene un corazón inadecuado, Dios va a venir y en su sabiduría lo va a aprender en su astucia. Y recordando este pasaje, leí una anécdota sobre un conferencista que era muy docto en una materia y él estuvo dando una magna conferencia, y en donde al final de la conferencia invitaba a todos los oyentes a que le pudieran hacer preguntas anónimas, con o sin nombre, como muchas veces se suele hacer. Y bueno, pasaban las edecanes recogiendo las preguntas y después se las pasaban a él al frente, delante de todos los invitados en aquella ocasión. Y un gracioso quiso polemizar y no estaba de acuerdo con las tesis de aquella conferencia, así que simplemente en el papel escribió tonto. Cuando el conferencista tomó la nota, la leyó, no se inmutó y con gran aplomo dijo, y una sonrisa amplia: a menudo recibo entre las preguntas anónimos con opiniones contrarias a las de mis tesis, siempre sin firma, cuando no están de acuerdo con ellas. Pero esta es la primera vez que me llega un anónimo sin comentario y solamente me puso la firma. Y la firma del que lo escribió es tonto. Y cuando dijo eso, todos los que estaban escuchando la conferencia se rieron y aquel que quería humillar al conferencista fue avergonzado delante de todos y le dio una oportunidad al que estaba exponiendo para brillar en vez de hundirlo o desanimarlo. Y si esto hace un hombre con astucia para aprender a otro que está de un mal corazón haciendo una pregunta, imagínate Dios cuánto no puede hacer para aprender a los sabios y perversos en su propia astucia. Y esto exactamente es lo que pasó con los enemigos de Israel en las siguientes batallas que hemos estado estudiando en Josué. Estuvimos viendo una batalla increíble cuando Josué peleó en un día bendito por Dios contra 5 reyes que actuaron en conjunto contra él y después a otros 2 para completar 7. Y vamos a ver otra ocasión en la cual precisamente tenían estas características los enemigos de Israel. Vamos a leer la historia, Josué capítulo 11, versos 1 al 3, la vamos leyendo y comentando. Dice: cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, rey de Simrón, el rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas, en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Y aquí vemos una nueva alianza que se levanta en contra de Israel y es conocida como la alianza de Javín. Javín era rey de Azor y empezó a juntar a muchos más en contra de Israel. Y te dicen los nombres. Obviamente estaba Javín, rey de Azor. Te dice de Jobab, que era de Madón, segundo rey. De Aksaf, de Simrón, que tendrías el tercero y el cuarto rey. Y luego te dice los reyes del norte de las montañas. No aclara su número, pero podemos inferirlo.
Por ejemplo, habla del Arabá, que estaríamos hablando probablemente de otro rey. Habla de los llanos, quizás sería el sexto rey, de Dor, el séptimo, el amorreo, octavo, el eteo, noveno, el fereceo, décimo, el jebuseo de las montañas, 11, y el heveo de Hermón, 12. Quizás 12 reyes que juntos pelearon ahora contra Israel. A diferencia de los 5 que fueron en la batalla anterior, ahora eran 12. Se juntaron muchos y fueron una alianza bien pactada para estar en contra de Israel. Y vamos a ver qué más pasó. Versos 4 al 5 de Josué 11 dice: estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Y te dice que había mucha gente, muchísima, y tenían muchas armas. Era una multitud, una gran cantidad de personas. Y acamparon exactamente donde había recursos, porque necesitaban comida para mucha gente, necesitaban agua para sus animales, para sus caballos, para su ejército. Tenían infantería, tenían caballería, tenían carros de guerra, y era un ejército bien constituido con muchas naciones unidas en contra de Israel. Seguimos leyendo, verso 6 dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus caballos quemarás a fuego. Dios le dice a Josué: no les tengas miedo, de aquí a mañana no va a quedar ninguno. Yo los voy a vencer, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. Y esos caballos en los que ellos tanto confían, tú los vas a destrozar. No te vas a apoyar en sus caballos, que sería algo como un equivalente a un tanque el día de hoy, sino que los vas a desarmar, los vas a destruir, porque la verdadera bendición no está en que tantas armas tú tienes, sino está en que yo venga y te la dé y te visite y te acompañe. Y van a caer delante de Israel. La palabra Israel quiere decir el que pelea con Dios. Y Dios es el que da la victoria a su pueblo, y Él viene, le ayuda, le da la gracia, le da su poder y le extiende su mano. Y esta característica que Dios dice que iba a traer sobre Israel, no solamente la menciona en el libro de Josué, sino en muchas partes de la Biblia. Esto es, la bendición está en Dios y no en las armas o en el dinero o en las cosas que tú puedas llegar a tener. Incluso hay una profecía que dice que no solamente Israel iba a aprender esto, sino el mundo entero, y aún no se ha cumplido, pero creemos en Dios que se va a cumplir. Miqueas 4, versos 1 al 3, la vamos a leer, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a muchas naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Esto es, van a deshacer sus armas, van a cambiar sus armas por instrumentos para sembrar, y van a olvidarse de las cosas que este mundo belicoso utiliza el día de hoy, y mejor van a estar pensando en producir para alimentar, para amarse, para tener bendición. Dios va a venir y va a hacer eso. Les va a enseñar al mundo entero que lo que necesitamos no es la paz que te da tener un arma, sino es la paz que te da estar bien con Dios, caminar con Él y ser de Él. Bueno, seguimos leyendo la historia de Josué, versos 7 al 9 de Josué 11. Dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Sacó los caballos, los carros, los quemó, los destruyó.
Y algo que vemos repetidamente en este libro de Josué es la diligencia y el esfuerzo que tenía Josué, que además ya era un hombre mayor. Pero lo que Dios le pedía, siempre lo hacía, no importaba que ya fuera anciano, él iba y hacía lo que Dios deseaba y hizo exactamente como Dios se lo pidió, desarmó los animales, los separó de los caballos de los carros y quemó los carros, y Dios vino y le dio una grandísima victoria, y Josué siempre era obediente en todo aquello que Dios le daba. Verso 10, seguimos leyendo, dice, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y aquí vemos algo interesante, que Jabín, rey de Azor, el que organizó esa alianza de la cual estamos hablando, la alianza de Jabín, no fue a la batalla y a la gran guerra que ellos libraron en contra de lo que parece ser eran 12 reyes con una multitud enorme, sino que él se quedó prudentemente en Azor. Y el nombre de este personaje significa sabio o inteligente. Y este hombre buscó en su sabiduría quedarse prudentemente donde estuviera más protegido. Se quedó en Azor, que era el lugar principal, el más fuerte, el más seguro. Se quedó con sus hombres, se quedó protegido y mandó a todos los demás, una enorme multitud, a pelear en contra de Israel. Sabio no para lo bueno, sino para lo malo. Y así son los perversos, que utilizan la prudencia, utilizan la astucia. Muchas veces echan a andar a otros para defender sus intereses y mueven a las personas como si fueran fichas de ajedrez para estar siempre ellos protegidos y poniendo en riesgo la vida de los demás. Pero Josué, que sabía quién era el que había hecho esa alianza, dijo, no, yo voy a ir también contra Azor y no solamente voy a vencer a estos que vienen en una alianza enorme en contra de mí, sino que Dios viene, me está dando la bendición y no va a acabar esto hasta que termine con ese perverso Jabín, rey de Azor. Por lo tanto, atacó, además de aquella enorme alianza, atacó a Azor y tomó a la fuente del mal, que era su rey. Dios reconoce cómo el liderazgo de muchos es lo que genera cambios en los pueblos, y por eso quería juzgar a ese rey. Y bueno, finalmente vemos que Dios siempre vence al perverso, y aunque sea sabio y perverso, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y vamos a ver esta característica de Dios. Job 5, versos 11 al 13, dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y que frustra los designios de los perversos. Aquí te está la Biblia comparando, y te está comparando a los humildes, a los enlutados, a las personas que están en grandes problemas, que aún han perdido la vida de familiares o seres queridos y están tristes por el dolor de ya no tener a sus padres, de ya no tener a sus hijos, de ya no tener a sus hermanos, a sus amigos, que están de luto, pero que van y que se humillan en medio de esa pérdida con Dios. Y Dios toma a ese humilde y lo pone en la altura, lo levanta. Pero luego te lo compara con el astuto, con el que cree que en su astucia y su sabiduría va a vencer a Dios y que no se humilla con Dios, y que Dios viene y le frustra sus pensamientos y sus designios porque son perversos. Por lo tanto, la Biblia te está enseñando a andar en humildad, no andar en sabiduría, no andar buscando cuestiones humanas y estrategias que sean totalmente de hombre cuando hay perversidad en el corazón. Lo que debe de haber es humildad y sencillez para buscar a Dios, y Él entonces viene y te protege y te da su gracia. Y si estás apoyado solamente en la carne y en tu propia astucia, Dios te entrega a tu maldad. Josué 11, versos 19 al 20 dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino para que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés.
De hecho, la Biblia decía en el libro de Deuteronomio que si tus enemigos llegaban y se presentaban delante de ti y no querían luchar, tú podías tomarlos por siervos y les perdonabas la vida, y había un cierto procedimiento para tener misericordia de los enemigos y aún ayudarlos cuando ellos cambiaban. Pero Dios veía su astucia, Dios veía cómo estaban endurecidos, y Dios mismo los endurecía aún más para que resistiesen con guerra a Israel. Los entregó a su corazón perverso y desviado. No les ayudó, sino que les mandó un juicio para que fueran tercos y estuvieran en contra de Israel y terminaran siempre perdiendo. ¿Por qué Dios actuó así? ¿Por qué Dios llegó a llegar su paciencia al límite con esas naciones, de tal manera que ya no le extendía la misericordia, sino aún maldecía sus corazones para que se permanecieran en esa dureza? ¿Por qué Dios actuó así? Y bueno, vamos a ver dos verdades para entender esta característica de Dios. Primero que nada, la oportunidad que Dios da a todo ser humano es temporal. Y esto lo debes de entender bien. Dios da oportunidad a todo ser humano, pero es temporal. No es una oportunidad eterna, es una oportunidad temporal. Lucas 19, versos 43 al 45, dice la Biblia: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Aquí estaba Cristo, que conoce exactamente el corazón del Padre y que Él mismo es Dios. Y decía que iban a venir sobre Jerusalén momentos en los cuales ya iban a estar sitiada la ciudad, iba a estar estrecha, la iban a derribar, y de hecho el mismo templo lo terminaron destruyendo, y a sus hijos aún dentro de ellos mismos los iban a matar, y no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esto pasó cuando vino Tito Vespasiano y puso a la ciudad en sitio y destrozó el templo exactamente como Cristo lo dijo. ¿Por qué pasó todo eso? Porque aquel a quien se debían en el templo, que era Cristo, no fue escuchado por Israel. Ellos estaban endurecidos, ellos no habían sido sensibles a la enseñanza de Dios, y entonces no les quedaba otra más que se le acabara la oportunidad. No era por siempre. Y Cristo estaba profetizando algo que le iba a pasar a la ciudad de Jerusalén y algo que le iba a pasar a ese templo. Que estaban jugando, que no estaban aprovechando la oportunidad de tener a Cristo ahí, que estaban pensando más en el dinero, que estaban comerciando, a ver cuánto le iban a sacar ahí a los animales que tenían para los sacrificios, que era un mercado dentro de la casa de Dios, que no era un lugar de humildad, que no era un lugar de quebranto, que no era un lugar donde estuvieran orando abundantemente, sino que era un lugar de negocio, donde la gente le importaba más: a ver, sácale un dinerito aquí, a aquel que viene quebrantado, véndele un animal, un palomino, esto, un cordero, para que vaya y lo sacrifique. Pero estaban pensando más en el negocio que en una alma afligida que venía a buscar a Dios. Y entonces Cristo empezó a limpiar todo aquel asco que había de una iglesia orientada a la economía, sin celo verdadero, sin amor por las almas, y les dice: se les va a acabar su oportunidad. Y va a venir un momento en el que van a ser totalmente estrechados, van a ser derribados, van a ser sitiados. No van a dejar piedra sobre piedra de este templo, porque ¿para qué quieres templo? Si aquel a quien el templo lo debería de adorar, que es Cristo, no lo adora. Ni siquiera se da cuenta aquella nación poco espiritual de que Cristo estaba ahí. No conocieron el tiempo de su visitación y se les quitó esa visitación. No es para siempre la oportunidad es temporal. Durante una época Dios viene y te habla, Dios te explica verdades importantes, Dios te habla hasta que tú entiendas las verdades y espera que tú hagas algo. Y si no aprovechas ese tiempo en el cual Dios te habla, te quita la oportunidad. Juan 1, versos 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa luz verdadera es el Señor Jesucristo.
Y no solamente vino a alumbrar a Israel, sino que Él viene y así como lo hizo con Israel, lo hace con todo ser humano. Alumbra a todo hombre y viene en la mente de cada ser humano y le habla y en el corazón y le convence y le dice, mira, yo te estoy hablando, yo te quiero cambiar a ti, yo quiero hacer de ti una nueva persona. Y te empieza a hablar, alumbra a todo ser humano. Pero lo que pasó cuando Él vino con Israel es que Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. Y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. No le reciben los seres humanos, se endurecen. Entonces, ¿qué hace Cristo? Se retira. Y cuando Él se retira, retira la oportunidad. Cuando se acaba el tiempo, que es la segunda verdad, viene el juicio. Por lo tanto, hay que ser diligentes cuando estás mal con Dios y cuando viene la luz verdadera y te empieza a alumbrar y te empieza a decir que debes de apurarte y que debes de arreglar tu corazón. Y no debes de endurecer tu corazón, sino debes de trabajar en él para que puedas ser humilde y para que reciba con diligencia la palabra implantada. Y entonces puedes aspirar a una bendición profunda. Pero si te endureces, si no le echas ganas, si no te esfuerzas, Dios puede venir y te puede quitar la oportunidad. Y de esto está lleno la Biblia de versículos. Isaías 6, versos 9 al 11, vamos a leerlo. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda y no se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Esa fue la forma en la que Isaías fue llamado a ser profeta. Dios le dijo, vas a ir y le vas a decir esto al pueblo. Pero ellos se van a endurecer y se van a cegar y no van a oír y su corazón no va a entender. Tú le vas a hablar para que quede testimonio de que yo fui fiel y aún en su dureza les mandé profeta. Mas van a estar duros y ciegos. Y decía el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que venga el juicio, hasta que las ciudades queden vacías y sin morador, y las casas estén desiertas, porque va a venir su enemigo y los va a conquistar y se los va a llevar. Y ya que no haya nadie, y ya que estén esclavos, y ya que estén viendo a sus hijos morir, y ya que esté hecho todo un desastre, entonces van a empezar algunos a entender, y muchos de ellos van a morir. Va a venir el juicio. Y en medio de ese juicio, los pocos que sobrevivan quizás puedan entender y se puedan voltear a mí. Entonces la oportunidad es temporal y después de esa temporalidad viene un juicio. Estas mismas palabras las recordó el Señor Jesucristo y las explicó con mayor detalle en Mateo 13, versos 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y en el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesús es la luz, pero ellos estaban resistiendo la luz, y entonces iban a estar quedándose ciegos, espiritualmente, se iban a quedar sordos espiritualmente y no iban a tener la humildad, no iban a ver su necesidad, no se iban a poder convertir. Y en repetidas ocasiones se dice esta verdad en la Biblia. Juan 12, verso 40, vamos a ver otro versículo. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto es cuando una persona muchas veces resiste la luz y viene la luz y te alumbra y te dice estás mal, y otra vez te alumbra y te dice estás mal, y una vez más y te alumbra y te dice estás mal. Llega un momento en el que tanta luz te deja ciego. Y entonces, ¿por qué la iglesia de la Odisea está ciega? Porque ha tenido muchas veces la luz.
Y porque está bien soberbia. Y porque dice, yo soy rica y me he enriquecido, de ninguna cosa tiene necesidad. Ya está endurecido su corazón. Ya no está sensible. Dios lo va a vomitar. Pero esa iglesia está diciendo que está muy bien. Que no necesita nada. Que está lleno de riquezas. Que tiene para siempre la oportunidad. Pero Dios dice, se te va a acabar tu oportunidad y te voy a vomitar y yo ya no estoy ahí. Ya Cristo está afuera y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pero no oye la voz, ¿por qué no oyen la voz? Porque están sordos espiritualmente. Otro mensaje de esos. Un mensaje más. Y ya he oído muchos de esos, porque son ricos y se han enriquecido y de ninguna cosa tienen necesidad. No hay quebranto en sus corazones, hay dureza y Jesús lo advirtió. Viene Dios y cega los ojos de ellos y les endurece el corazón. Y es una iglesia dura de corazón, necia y soberbia, que ama la hipocresía, que ama el estar ahí fingiendo y haciendo muchas cosas religiosas, pero no quebrantando su corazón ante aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero esa luz es temporal. No para siempre hay que hablarle a la iglesia de la Odisea. No es para estar muchos años siempre con el mismo tema, a ver hasta cuándo, sino es un tiempo en el que Dios viene y habla. Y si no se aprovecha ese tiempo, Dios no va a seguir insistiendo con una iglesia necia. Dios les dio un trato más severo y no lo aprovecharon, por tanto se endurecieron. Jeremías 5, versos 23 al 24 dice: no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Por qué tener un corazón falso? Porque decían que eran de Dios y no eran de Dios. ¿Por qué tenían un corazón rebelde? Porque muchas veces Dios había tratado su corazón y ellos no habían querido enderezar su corazón. Y por lo tanto, Dios se aparta, se va y no aprovecha en ellos esa oportunidad, humillándose y diciendo, Dios va a venir y nos va a dar su bendición. Nos va la lluvia temprana y la tardía también. Aún más, los apóstoles advirtieron a la iglesia que no se endureciera y participara de estas maldades. Esto es la iglesia salva, la verdadera iglesia, no la de la Odisea. La iglesia que anda caminando con Dios es advertida para que tenga cuidado y para que no ande en este tipo de maldades, porque puede terminar desviada. Efesios 4, versos 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y te está diciendo, ten cuidado, yo te aconsejo que no andes como los que están desviados, que andan en la vanidad de su mente, que están en sus soberbias y que empieza todo por la soberbia, pero después van con avidez a cometer toda clase de desvíos por la dureza de su corazón, perdiendo la sensibilidad a aquello que Dios les quiere hablar. Por tanto, Dios le dice a la iglesia, hey, ten cuidado, no que hagas eso. Y aún ellos mismos redireccionaron el evangelio a los que no habían oído nada después de que vieron que aquellos que estaban recibiendo la palabra no eran solícitos para aplicarla. Hechos 28, versos 23 al 28 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis
y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Pablo estaba diciendo, cuando él iba y predicaba a los judíos y los judíos lo resistían y se ponían a discutir y estaban oyendo pesadamente, así como que era un problema, así como que era algo muy difícil, no tenían diligencia, no tenían humildad, no trataban con su corazón, no tenían prontitud para darle importancia a aquello que Dios les estaba hablando. Pablo decía, no, ya, basta, yo me voy a los gentiles. Y les recuerda el pasaje de Isaías que leímos, ustedes tienen una maldición de Dios, no son diligentes, Dios ha endurecido sus corazones, por tanto, deben de saber que a los gentiles es enviada esta palabra y no a ustedes. Y bueno, no solamente Pablo, el apóstol, sino Jesucristo mismo habló de esto. Mateo 7, versos 5 al 6, fíjate qué interesante pasaje. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego le deja de hablar a ese hipócrita porque estaba nada más viendo las minucias en los demás y no tratando con su propio corazón. Y habla a los discípulos y les dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, Jesucristo le estaba hablando una palabra muy dura a un hombre necio, a un religioso, a una persona que era solamente convertido en apariencia y era un hipócrita, era un actor. Y le dice, en vez de andar juzgando a los otros, debes de juzgarte a ti mismo y tratar con tu propio ojo y ver primero para ti y después ponerte a ver a los demás. Pero el hipócrita no es así, sino el hipócrita le gusta andar viendo a los demás, pero no verse él, porque está envanecido, porque es rico y se ha enriquecido y porque él no necesita nada. Le gusta tener el dedo señalador con todos, pero no le gusta apuntarse a sí mismo y tratar con su corazón. Entonces, después de que Jesús le habló a ese hombre, voltea, le da su última palabra y le dice a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, es hasta peligroso hablarle siempre a un perverso, porque el perverso se enoja, porque al perverso no le gusta, porque al perverso si lo confrontas y esas verdades que son como perlas, son preciosas, son santas, son valiosísimas, en vez de apreciarlas y agradecerte y decirte qué bueno que oras por mí, qué bueno que estás interesado en mi alma, se llenan de coraje y voltean y te atacan y te quieren pisotear y hasta te pueden despedazar. Por tanto, Cristo aconseja a sus discípulos, no por siempre le estés hablando a esta gente, no por siempre, porque puede ser hasta peligroso. Hay un tiempo y después de eso viene el juicio para ellos y se endurecen y ya no habrá más oportunidad. Esto le pasó a los cananitas en aquella alianza. Josué, regresamos a la historia, capítulo 11, versos 19 al 20, dice la Biblia, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Y fíjate bien, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Ellos ya tenían el juicio encima. Ellos estaban endurecidos. Dios los ayudaba a que te gusta combatir, te gusta ir a pelear, te gusta envanecerte, te voy a ayudar con un pensamiento. Júntense todos, vayan y llama a todos los reyes y junta 12 reyes contra Israel, todos juntos, y vayan en contra de Israel. Y por otro lado le decía a Josué, levántate y véncelos. Y Josué se levantaba temprano, iba, peleaba contra ellos y en un día acabó con todos, porque Dios lo bendijo. Terminaba Dios juzgando a aquellos perversos porque se habían resistido muchas veces a la luz y no fueron humildes ante aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre.
Por ende, lo único que le quedaba a los cananeos era ser conquistados. Josué 11, verso 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. José libró las batallas mayores y después dividió el territorio por tribus y empezaron ellos a tener batallas menores, a ciudades pequeñas donde fueron ellos conquistando y terminaron tomando toda la tierra porque ellos eran duros de corazón y porque ellos contendían y no eran sensibles a lo que Dios había hecho en las batallas previas. Imagínate qué personajes tan necios. Imagínate ellos que ven de repente que el sol se detiene en Gabaón y que la luna en Ajalón y que ven que un día es prácticamente el doble, que no dura 12 horas la luz, sino que dura casi 24 horas y que estaba exactamente alumbrando el lugar donde Israel estaba peleando. Y que además Dios bendijo tanto esa batalla increíble que peleó Josué e Israel, que hasta piedras del cielo en granizo les cayeron a ellos y acabó con todos. Y después, todavía neciamente, dicen, fueron 5 reyes, ahora vamos a organizar una alianza mayor y vamos ahora con 12 reyes, todos a atacar a Israel. Pues con 12, no importa. Y Israel mismo los venció. Dios no detuvo el sol esta vez, simplemente les dio la bendición a ellos para que ellos fueran y vencieran. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos, tan endurecidos que vieron un milagro tan grande como que el día durara el doble y que no quisieron humillarse y caer de rodillas y pedir misericordia. Qué cosa tan increíble lo que ellos presenciaron y qué dureza tan grande que quisieron mantenerse contendiendo en vez de ir a la luz verdadera que alumbra a todo hombre y decir: estoy mal, Israel, ayúdenme, quiero conocer al Dios del cielo. De tal manera, querido amigo, que si tú no aprovechas las oportunidades que Dios te da, si tú no aprovechas el tiempo de tu visitación, vas a ser como esos cananeos. Y Dios te va a terminar endureciendo y no vas a tener la gracia y la bendición y la misericordia de Dios. Termino con un pasaje en el que se ve exactamente las dos posibilidades que puede uno tener ante una palabra de Dios. Segunda de Crónicas 34, versos 24 al 27, dice la Biblia: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste mis palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, y al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí son palabras de una profetisa, una mujer que se llamaba Hulda. Y el que mandó consultar a Dios era el rey Josías. Y ese rey era humilde y se puso a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta al leer la Biblia y al leer los mandamientos que había muchas cosas que ellos no habían guardado y que había muchas cosas que ellos habían desobedecido a la nación entera. Y entonces dijo: estamos muy mal. Hemos violado muchos mandamientos y la ira de Dios está sobre nosotros. Y entonces se humilló, se puso a estudiar la palabra, mandó consultar a Dios: ayúdenme a orar para que Dios nos dé palabra. Y Dios le contesta al rey a través de una mujer, una profetisa llamada Hulda. Para aquellos que son súper conservadores y creen que una mujer no le puede hablar, pues claro que puede hablar. Y Dios usó una mujer y le habló al rey mismo. Y ese rey fue consolado por la palabra de Dios, porque no importa si es hombre o es mujer, importa que Dios sea el que te esté hablando. Y fue consolado y le dijo: yo voy a tener misericordia de ti, yo sé que tú te has humillado, yo sé que tú lo has hecho bien, yo sé que tú has tenido un corazón para buscar arreglar las cosas,
pero no voy a tener misericordia de la nación entera, porque ellos no han tenido ese corazón que en ti ha habido. Y entonces uno tuvo el corazón correcto y alcanzó la misericordia de Dios, y los otros no vieron más que el juicio, porque después llegaron sus enemigos y los tomaron y los acabaron y terminaron siendo esclavos. Querido amigo, el rey y la nación tuvieron una oportunidad temporal. Uno reaccionó adecuadamente, la otra se endureció. ¿Tú qué vas a hacer? Tú también estás teniendo una oportunidad. Tú también te has dado cuenta de la tibieza. Tú también te has dado cuenta de aquellas cosas que Dios te ha marcado. ¿Qué vas a hacer? Dios quiere que te quebrantes, que busques, que te humilles, que cambies. Mas si no lo haces, Dios te va a retirar la oportunidad y se la va a dar su cetro extendido y su gracia a aquel que quiera ser humilde, le quiera agradar, le quiera amar con todo el corazón. Escoge tú, está el camino trazado, a ti te toca la bendición de encontrar a Dios si te humillas y buscas, o el juicio si eres necio y permaneces en la dureza del corazón. Dios te bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.